Hola, soy Natalia Trigo y hoy les voy a hablar acerca de mi proceso creativo y sobre mi libro El fin del verano. Eh, Mis primeros acercamientos a la creación, en realidad, fueron a través de la palabra oral, no tanto de la palabra escrita. De muy pequeñita, mi padre me contaba historias todas las noches, que eran historias que él mismo inventaba, y esto se volvió una especie de ritual de invención conjunta. Y creo que eso plantó realmente la semilla del amor por las historias y del amor por la creación. Y después de niña seguí leyendo porque ya desde entonces encontraba algo muy gustoso en el acto de la lectura. Fui parte del fenómeno literario de Harry Potter porque crecí en los años 90. Pero no fue sino hasta la pubertad que empecé a leer de manera un poco más formal y más intencional. Recuerdo en la secundaria leer dos textos que me dejaron completamente trastocada, que fueron Aura de Carlos Fuentes y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Eh, Estas historias me encantaron no solamente por lo que se estaba contando, que sin duda era interesante, sino por la manera en la que estos autores trabajaban con el lenguaje y su forma de narrar. Había algo en esa exploración que me parecía muy emocionante. Eso me llevó a buscar otros textos. Empecé con los cuentos de Julio Cortázar y de Borges. Y después encontré dos autoras que me inspiraron mucho en ese momento, que fueron Inés Arredondo y Elena Garro, porque me parecía que había algo hermoso en su manera de narrar lo abyecto y lo íntimo y el deseo. Pienso también en el libro de aprendizaje o el libro de los placeres de Clarice Lispector, que fue un libro que también en su momento me marcó mucho. Tengo que decir que me encanta que mis primeros acercamientos a la literatura hayan sido a través de la tradición latinoamericana, porque creo que hay algo desbordante en esos textos que realmente los distingue de otras tradiciones. Creo que hay algo en el juego y en la exploración y en la textura. Me parece que hay casi como una necesidad de contar las cosas de una forma distinta, y eso es algo que siempre me ha inspirado mucho. Después empecé a buscar textos en otros idiomas de la tradición anglosajona. Recuerdo leer a Toni Morrison, los cuentos, los relatos de Lucía Berlín. Después llegué a Coetzee, su libro Infancia. Es un libro, de hecho, al que tuve que volver para la escritura de esta novela del fin del verano, que es un libro muy bonito. Y otro autor que me marcó mucho también, que lo tengo por aquí, es Ray Bradbury, con su libro Crónicas Marcianas. Este librito me ha acompañado a lo largo de muchas mudanzas y diversos países, y está un poco maltratado. Pero me encanta volver a él y releerlo porque en cada lectura encuentro algo nuevo. Después también tengo algunos autores francófonos que me marcaron. Annie Ernaux fue una de ellas. Y recuerdo también empezar a leer mucho teatro. Encontré al escritor Wadji Mouawad, que todavía es uno de mis escritores predilectos, sobre todo su obra de teatro Incendios, que es parte de una trilogía que después fue adaptada al cine. Soy completamente apasionada del teatro, de la improvisación, y hay algo realmente en las obras de teatro que me permitieron acercarme a la escritura de manera distinta. Aunque yo escribo narrativa, creo que la atención y la precisión a los diálogos es algo que me parece importantísimo. Para la escritura de esta novela, para la escritura del fin del verano específicamente, tuve algunos textos que me acompañaron, a los que volvía. El primero de ellos fue este libro de relatos de Ana María Matute, que se llama Algunos muchachos, que es un libro muy bonito, narrado desde diferentes momentos de la juventud. Ella es una escritora española a la que admiro mucho. Después
tenemos el libro de José Mauro de Vasconcelos, que se llama Mi planta de naranja lima. Él es un escritor brasileño de los años 60 y 70 y este libro también está escrito desde la perspectiva de la infancia. Y un libro un poco más reciente de Hugo Lindenberg que se llama Un jour ce sera vide, que es un librito de pandemia muy lindo. Y de este libro me interesaba sobre todo la relación que el personaje principal tiene con su abuela. Y bueno, esos son como los libros que me acompañaron en el proceso de creación del fin del verano. Bueno, mi proceso de escritura está muy basado en la disciplina. Creo mucho en la disciplina para la escritura, pero no como una disciplina rígida o violenta o autocrática, sino una disciplina amorosa, que es lo que me permite todos los días ejercitar los músculos de la creación. Cada vez más creo o considero el espacio de la creación como algo sagrado. Intento en la medida de lo posible dejar fuera el ruido, la familia, lo cotidiano, la política, que sin duda tienen cabida dentro de los textos, pero para crear considero necesario tener un momento de conexión y de escucha para saber cómo tengo que acercarme ese día al texto. Y en ese sentido existe mucha flexibilidad. Hay días en los que necesito escribir fuera, al aire libre. Hay días en los que me sirve estar rodeada de gente. Hay otros momentos en los que tengo que estar a solas en mi estudio, en silencio. Y las cosas que se mantienen siempre son una velita encendida si estoy en casa, un té caliente que me permite estar como muy anclada al cuerpo y a lo físico, mi perrita Luna, que ha escrito todos y cada uno de los textos conmigo y me ha acompañado durante 14 años, es mi compañerita de escritura, y algunos textos que también son textos compañeros o textos tipo oráculo, que son libros que abro, que releo, de los que tomo a veces alguna frase, alguna imagen y que me anclan también y que me inspiran a lo largo de mi jornada de trabajo. Ahora, por ejemplo, para el libro que estoy escribiendo tengo dos textos a los que vuelvo y que siempre están en constante rotación. El primero es Duelo de Eduardo Halfón y el segundo es The Accidental Tourist de Anne Tyler. Creo que hay un montón de mi experiencia de vida, pero no está narrada de manera explícita. Es decir, que si alguien se lee El fin del verano y me conoce, es posible que no pueda reconocer muchos de los pasajes que hay aquí, pero sí que se mantiene la esencia y las emociones que yo tuve. Creo que incluso muchas veces inconscientemente elegí escribir ciertas cosas para poder procesarlas. Realmente creo que la escritura tiene una capacidad transformadora y que los escritores nos dejamos algo en cada libro que escribimos, algo como muy, muy personal. En el caso del fin del verano específicamente, para mí fue una manera de volver a mi infancia, de reconocer las carencias emocionales, psicológicas que tuve y de acceder a momentos a los que no hubiera podido acceder de otra manera. Y en el caso de la personaje principal, Lara, a ella le di muchas oportunidades que creo que yo no tuve. En este libro hay un tigre que es un personaje muy importante y que para mí realmente fue un regalo y, como dije, una forma de resignificar lo que yo viví. Bueno, además de los referentes que ya he mencionado para la creación de este libro, también me siento muy conectada con el cine. Para el fin del verano, por ejemplo, volvía a las películas de Taika Waititi, Boy, y la película de Florida Project, entre otras. Estoy muy, muy conectada con el teatro. Hago improvisación y creo que hay algo de la improvisación
que tiene que ver con la exploración y con el juego, que se transfiere también a mi escritura. Y me encanta ver cuando otros creadores hacen cosas desde un lugar que me parece muy auténtico. Eso es lo que realmente me inspira y me conmueve. En realidad, cuando lo pienso, mis referentes creativos obviamente van cambiando dependiendo de lo que estoy escribiendo, pero no son necesariamente una línea clara o una genealogía literaria o cinematográfica, sino más bien una forma de conectar con el mundo y con la creación. Cuando encuentro obras de teatro, música o series en las que siento que lo que se ha dicho con mucha vulnerabilidad y que los creadores se han dejado algo en esa obra y con una cierta fuerza y cierta visceralidad, esos son mis referentes creativos. Cuando me siento perdida, vuelvo una y otra vez a esas creaciones porque siento que no se está narrando para complacer a nadie o para unirse a una tendencia, sino que se está contando algo que era importante contar para ellos en ese momento. Y eso a mí me inspira muchísimo. Bueno, mi interés por la literatura fronteriza y de migración se da obviamente porque geográficamente habito este espacio. Tiene casi 10 años que vivo en el sur de Estados Unidos y creo que hay algo muy particular de este territorio, sobre todo cuando se vive como hispano o latinoamericano, que tiene que ver con la mirada de los otros y la mirada de uno mismo a partir de cómo eres percibido por los demás. Y creo que para mí fue muy interesante darme cuenta que hay toda una tradición larguísima de escritores hispanohablantes en este territorio que no ha sido reconocida del todo por el canon estadounidense ni por el canon latinoamericano. Y eso es algo que me parece muy triste, pero también fascinante. Yo no catalogaría específicamente El fin del verano como una novela fronteriza o una novela de migración, aunque sin duda hay muchos rasgos que la vinculan, como la mezcla del inglés y el español, entre otras cosas. Pero hay algo que era muy importante para mí hacer en esta novela, que era narrar la diversidad de experiencias migratorias que existen. En este libro hay muchos personajes que vienen de diferentes partes del mundo hispanohablante y cada uno de ellos tiene diferentes credos, diferentes formas de habitar el mundo, diferentes maneras de hablar, ideologías políticas, y me parecía importante mostrar esa diversidad de lo que significa ser hispano y latinoamericano, que por lo general en Estados Unidos está agrupado en una sola masa homogénea. Como migrante también creo que había una necesidad de narrar desde este lugar para intentar explicarme las cosas que estoy viviendo. Es una manera de entender las circunstancias sociales y políticas que experimento en el cotidiano. Y también creo que es una forma muy linda de dialogar con otros autores que también están experimentando y escribiendo acerca de esta situación.